La sabiduría en la vida cristiana es el tema de esta predicación. Uno de los principios elementales y básicos que aprendimos cuando fuimos estudiantes en biología es que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto todos lo sabemos. Es así la vida del hombre en esta tierra. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. En términos espirituales hay un nivel un poco más alto. Los cristianos nacemos, crecemos, nos reproducimos, maduramos y morimos. Como cristianos somos llamados nosotros a tener presente esta palabra de parte de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sabios con el paso del tiempo, con nuestra vida cristiana en esta tierra. Y voy a invitarle que me acompañe a buscar en sus Biblias 1 Corintios 13:11. Así como se espera que un niño piense y actúe como niño, se espera con el paso del tiempo y de los años que ese niño vaya creciendo, y cuando se va acercando a la etapa de la adultez, ese niño se comporte como un adulto. Eso mismo sucede en términos espirituales con el cristiano. El apóstol Pablo escribe este versículo 11 y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y se espera que un niño pase por esas etapas. Su comportamiento, su manera de ser, de pensar, de jugar, pues sea aplicable a la etapa que está viviendo. Pero con el paso del tiempo, ese niño tiene que crecer, y si no crece y si no madura, entonces se tiene que intervenir en términos naturales para poder corregir y poder ayudar a ese niño a que, de acuerdo a la etapa que está viviendo, sea su comportamiento. Se supone que cuando esa persona va madurando debe de ser evidente, y este es un principio que rige la vida cristiana. El apóstol Pablo lo afirma un poco más en 1 Corintios 3, versículos del 1 al 3. Un cristiano espiritualmente niño debe y necesita crecer de acuerdo al paso del tiempo que tiene de conocimiento de las cosas de Dios. Se supone que un cristiano no es normal que permanezca en una sola etapa y no madure. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 3, 1 al 3: de manera que yo, hermanos, aquí le está hablando a los cristianos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando la palabra habla la Biblia de estado carnal, habla de una persona que es movida por sus impulsos, sus instintos, sus emociones. Sus decisiones son impulsadas por el yo quiero, el yo siento, el yo pienso, el yo necesito, y es ahí donde vemos el egoísmo. Pablo dice que ese tipo de personas son niños, su comportamiento. 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice otra versión: en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Esta palabra nos lleva a reflexionar en dónde nos encontramos. Dice el versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. Hasta ahí son características que reflejan a una persona
a un cristiano, a una cristiana que aún no ha madurado. Cuando encontramos a personas que se comportan de esta forma, entonces la Biblia nos habla de que son personas que no han madurado, porque la palabra nos debe llevar a madurar. ¿No sois carnales? Pregunta. ¿Y andáis como hombres? Es decir, como gente que no conoce a Dios. Esta palabra también la escribió el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículos 12 al 14, donde hace referencia a ese estado espiritual donde los cristianos del primer siglo no habían podido avanzar y crecer en su vida cristiana. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es que en la palabra de justicia, porque es niño. Esto es sumamente importante. Dios nos desafía con esto a crecer, a madurar, a tener un poco más de sentido espiritual en las cosas que estamos viviendo. El alimento sólido, dice el 14, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. ¿Y qué? Una persona madura no le cuesta discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una persona madura sabe que la música del mundo no edifica. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que ha madurado sabe que ciertos programas de televisión no edifican. Una persona madura sabe que ciertas conversaciones, amistades, no te benefician. Una persona madura tiene el criterio de discernir qué es de Dios, qué no es de Dios, lo santo, lo profano, el bien y el mal. Lo tienes muy claro en tu vida y no tienes problema para poderlo discernir y entender y sobre todo aplicar. Y eso es lo que Dios espera de usted, de todos como iglesia en este lugar. Que tengamos, dice la Biblia, nuestros sentidos ejercitados. Y aquí habla de un criterio, de una intuición en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a ejercitarnos nosotros? Pues la única forma es teniendo comunión con Dios, leyendo su palabra y poniéndola por práctica. Entonces Dios espera que los cristianos maduros no tengan problemas en esa área. Ahora sí, con esa breve introducción vamos a ir a la carta a los Colosenses y vamos a leer el capítulo 1, versículo 27 y 28, que fue donde leímos cuando iniciamos. El apóstol Pablo, recordemos que escribe esta carta a los hermanos en Colosas, donde había un problema en cuanto a la falsa doctrina, la falsa enseñanza, y las obras infructuosas estaban drenando la vida del cristiano. Y dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí habla de la salvación, habla de la vida eterna. Dios nos dio a conocer a nosotros las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son ellas? El perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, el amor de Cristo Jesús. Esas son riquezas, beneficios que tenemos cuando conocemos la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y dice que es Cristo en vosotros. Ahí está. La fe viene por el oír y por el oír su palabra. Y dice la esperanza de gloria. Esas son las riquezas de la gloria de Cristo. Un entendimiento pleno que nuestra vida es corta en esta tierra, que tenemos que prepararnos para la eternidad. De manera reiterada, constantemente debe el cristiano tener presente esto en sus vidas. Que el tiempo que Dios nos conceda en esta tierra debe de ser aprovechado a lo máximo, procurando tener presente de que pronto no estaremos más aquí. Dice el versículo 28, a quien anunciamos, ¿de qué forma? Amonestando a todo hombre. Y esto es lo que esta tarde Dios hace con nosotros. Una
amonestación, es una llamada de atención fuerte, directa, frontal. Dice la Biblia, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿cómo? Perfecto, y aquí la palabra perfecto es maduro. A fin de presentarnos nosotros mostrando esa evidencia de que estamos madurando, que estamos creciendo. En Cristo Jesús, ¿a cuántos hombres, hermanos? A todo hombre. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos con su palabra. En el capítulo 2, que es donde vamos a abordar la predicación, vamos a ver cuál era el anhelo que tenía el apóstol por los colosenses. Vamos a ver cuál fue el proceso que debe de vivir un cristiano que está interesado en que su vida madure. Y número 3, vamos a ver qué motivó al apóstol el poder llevar esta palabra a los hermanos en Colosas. Versículo 1, del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Primero, no pasemos por alto de que el apóstol Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y pensar en otros en una cárcel es muy complicado, ¿verdad? Regularmente estás pensando en ti, en cómo salir, en qué va a pasar con tu vida. Pablo estaba preso y debiera su mayor preocupación ser su vida misma. Sin embargo, en la misma cárcel, prisionero, que nunca más salió de ahí, él dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo podía ayudar el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas si él estaba preso? ¿Cómo podía Pablo ayudar a los hermanos que estaban fuera, en un lugar lejano, si él estaba preso? ¿Cómo podía preocuparse? ¿Cómo podía reflejar su preocupación? La respuesta a esa pregunta es orando. No tenía otra forma o otra manera de ayudar a los que estaban en problemas. Y entonces aquí Dios nos habla de algo importante que tenemos que desarrollar, fomentar y cultivar, y es la oración, los unos por los otros. Una persona que es madura, una persona que está creciendo en el Señor, cuando se entera que un hermano o una hermana tiene un problema, sabe que la primera manera de ayudar a esa persona es ¿qué? Orando, intercediendo, pidiéndole a Dios. La oración puede hacer muchas cosas, hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice, quiero que sepan que tengo una lucha muy grande por ustedes y por los que están en la Odisea. Y esto nos enseña que a pesar de que tengas problemas, porque un problema grande es estar preso, es muy difícil la condición ahí, emocionalmente te taladra. Sin embargo, nos enseña la Biblia que por encima de nuestros problemas podemos seguir ayudando a otros, y es orando, pidiéndole a Dios, llevando las cargas los unos por los otros. Y dice el texto 1, y por todos los que nunca han visto, ¿qué dice? Mi rostro. Encontramos entonces que debemos de reconocer que no hay obstáculo, prueba ni circunstancia que nos impida a nosotros llevar a los hermanos en oración. Versículo 2, vamos a ver el anhelo que tenía el apóstol Pablo por los hermanos en Colosas. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hice 2 preguntas que comparto con ustedes cuando el apóstol Pablo dice para que sean consolados sus corazones y para que alcancen las riquezas del entendimiento de Dios. Primero, ¿qué son las causas cuáles son las cosas que te causan alegría? ¿Cuáles son las cosas que te causan descontento? Porque tanto una como la otra, la alegría como el estar descontentos,
nos habla de las prioridades de nosotros que tenemos. ¿Qué es lo que nos da alegría? ¿Qué es lo que nos causa tristeza a nosotros? ¿Las cosas materiales, las cosas terrenales o las cosas espirituales? Pablo oraba, intercedía y dice: estoy preso, pero estoy orando a Dios para primero que traiga consuelo a sus corazones. Y número 2, que traiga unidad en amor, para que posteriormente ustedes vayan creciendo y alcancen las riquezas del pleno entendimiento que es en Dios nuestro Señor. Versículo 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. Y aquí habla de Cristo Jesús, en quien están todas las cosas que necesitamos nosotros, la seguridad de nuestra salvación, el bienestar espiritual, todo está en Cristo Jesús, y Él es lo que nos está mostrando a nosotros. Primera a los Corintios 14:33. La palabra de Dios entonces nos habla a nosotros que las intenciones en el momento que escribe esta carta el apóstol Pablo era de que fueran consolados los corazones de los colosenses, de que entendieran plenamente las riquezas del Señor. Y dice primero a los Corintios capítulo 14:33: pues Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El caos y el desorden es un sinónimo de falta de madurez. El caos y el desorden en una persona es resultado de falta de madurez. Dios no puede confundir nuestras vidas. El desorden tiene que ordenarse, la confusión tiene que tener claridad, porque si no, entonces, si nuestra vida está en un caos y en un desorden, allí no hay madurez de una persona cristiana. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces es un buen momento para reflexionar nuestra vida, en qué lugar se encuentra. Si tenemos paz, entonces tenemos la seguridad de que estamos madurando. Si tenemos confusión, si en nuestra vida hay un desorden espiritual, entonces es un buen momento para reflexionar cuánto hemos crecido. Y la Biblia dice, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, una de las cosas que demanda el poder controlar todo esto, hermanos, es el dominio propio. Las circunstancias estarán ahí, pero Dios nos llama a nosotros a crecer y a madurar en el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 39. La mejor manera para luchar con el pecado es viendo a Cristo. Repito, la mejor manera para luchar con el pecado o contra el pecado es mirar a Cristo. Porque cuando miramos a Cristo, vemos las cosas eternas, espirituales, que son mejores que las temporales, que son terrenales. ¿Escuchó eso? La mejor manera para luchar contra el pecado es mirar a Cristo, porque mirando a Cristo vemos las cosas eternas, las espirituales, que son mejores que las terrenales. Porque si miramos las cosas terrenales, materiales, que son temporales, entonces estaremos descuidando nuestra vida espiritual. Todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los hombres y mujeres de la fe que vivieron creyendo en las promesas de Dios. Algunos recibieron lo que Dios les prometió, otros no recibieron lo que Dios prometió. Sin embargo, ellos decidieron creer en las promesas de Dios. Y dice el texto 39 y 40: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, ¿qué, hermanos? Y es posible que en esta tierra no tengamos todo lo que Dios nos ha prometido.
Es posible que en esta tierra no tengamos todo lo que deseamos, pero tendremos lo necesario para vivir en Cristo Jesús. Es posible que no seamos plenos en esta tierra, siempre va a faltarnos algo. Y estos hombres que habla aquí este capítulo 11 dice que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, procuraron vivir su vida de acuerdo al orden de Dios, y a pesar de que no recibieron eso que ellos esperaban, aún así mantuvieron un buen testimonio que siempre glorificó a Dios. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Cuál es esa mejor cosa? La vida eterna. Eso es mejor que lo presente, hermanos. La eternidad con Dios es mejor que las cosas temporales y terrenales. ¿Cuánto tiempo podemos disfrutar aquí en la tierra las cosas que tenemos, hermanos? ¿Cuánto tiempo? ¿80 años? ¿90 años? ¿100 años? Y se acaba. Se acaba todo. Se acaba la vida, se acaba la familia, se acaban los hijos, se acaban los terrenos, las casas, todo se acaba. Por mucho tiempo que vivamos, es muy corto en comparación de lo eterno, hermanos. Y es lo que dice la Biblia, que Dios proveyó una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, cuando somos maduros, cuando vamos creciendo en el Señor, sabemos que es una realidad. Ahora, con esto no significa que tenemos que dejar las cosas terrenales. No, hay que trabajar, tenemos que atender las necesidades de la casa, pero nada será más importante que alimentar nuestra alma espiritual en Cristo Jesús. Regresemos una vez más a Colosenses, capítulo 2, y sigamos leyendo el consejo de la palabra de nuestro Dios. Dice Colosenses 2, 4, y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Fíjese, estas cosas, ¿cuáles cosas? Que son mejores las eternas, espirituales, que las terrenales. Estas cosas, dice el versículo 4, se las estoy diciendo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, que es todo lo contrario. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, estaba preso, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo? Orando, ya lo vimos, intercediendo, gozándome y mirando vuestro, ¿qué? Buen orden y la firmeza de ¿qué? Y mira, hermanos, ¿cómo ayuda el poder estar orando? No fue un obstáculo para el apóstol. Por tanto, 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y aquí está la tarea para todos nosotros, andad en Él. Y la palabra andar es caminar. La palabra caminar significa obedecer la voluntad de Dios. Si hemos entendido todo lo que Dios nos ha enseñado, tenemos entonces que caminar, obedecer las cosas del Señor. Concluimos en el 7, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo sucede esto? Leyendo la Biblia y obedeciendo la palabra del Señor. Y confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? Porque dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Aún por los problemas, aún por las adversidades, por las carencias que tengamos, por los problemas de salud, tenemos que darle a Dios gracias. Diga el débil, fuerte soy. Porque cuando somos débiles reconocemos que solamente Cristo nos puede sostener, hermanos.